Hola, ¿qué tal? Continuamos nuestra lección número 1. Esta es la tercera parte y hoy vamos a estudiar la primera institución. La institución que sería el dominio responsable. Pero antes vamos a hacer un breve repaso teniendo en cuenta que nuestro estudio tiene el enfoque de la narración empezando en Génesis y va hasta Apocalipsis. Es decir, vamos a ver una serie de eventos desde la creación hasta el juicio final. Y aquí tenemos en esta línea de tiempo, en este primer punto estamos en la creación. Entonces, vamos a estar viendo, Ahora eh, sí. vamos a estar viendo entonces cada uno de estos eventos y cómo Dios se manifiesta, cómo Dios se revela. Y aquí hemos notado la diferencia entre eh, el creador y la creación, ¿verdad? Esa distinción. También enfatizamos el patrón de 6 días, el dominio por un lado y por otro lado los habitantes. Dios creó el sol para el día, la luna para la noche, los peces para el mar, las aves para la atmósfera, animales para la tierra, y el hombre que debe dominar sobre los peces, las aves y los animales, y ese va a ser nuestro primer estudio, o sea, primer enfoque del primer patrón, quiero decir, en esta noche, en este momento que vamos a estar desarrollando, el dominio responsable. Bueno, la diferencia es muy importante. Fíjense que Dios es infinito y es personal. Sin embargo, el hombre tiene un comienzo y eso lo relata en Génesis capítulo 1. El hombre es diferente al creador porque el hombre es creación y es la naturaleza también. Bueno, y Dios los hizo a su imagen y a su semejanza. Dios le ha dado inteligencia, Dios le ha dado la capacidad de sentimiento, de la parte emotiva, la parte de voluntad, y así Dios los ha diseñado y ha puesto en el hombre, vamos a decir, esa semejanza, y eso también vimos que Dios es todo amor, pero el hombre puede amar, pero su amor es condicional. Dios es un Dios que todo lo sabe, el hombre puede saber algo, pero siempre necesita aprender. No lo sabemos todo, ¿verdad? Por eso es importante que el hombre tenga como autoridad en su vida la palabra de Dios revelada, porque eso es lo que crea finalmente su conciencia. Si el hombre no tiene esa conciencia de lo que es bueno, ¿verdad? Porque la palabra conciencia significa con conocimiento. Si el hombre no tiene ese conocimiento de Dios, obviamente ese barco va a ir a la deriva. Esa diferencia entonces notamos del creador, de la creación. Dios es infinito, Él es la verdad. El hombre, sin embargo, es finito y puede decir la verdad, pero cuando no le conviene, se agota la verdad. Entonces está la mentira. Dios ha diseñado al hombre de esta manera, ¿verdad? Le ha dado inteligencia, emoción, voluntad, y Dios mismo ha hecho al hombre con este patrón de comportamiento normal integrados en la naturaleza del hombre, que vamos a ver más adelante cuando desarrollemos también el matrimonio. Bueno, ¿y cuáles son las instituciones divinas? Ya los mencionamos antes: el dominio responsable, el matrimonio y la familia. Bueno, acá recordamos que Dios es el jefe, o vamos a decir, el Dios creador, y ha creado al hombre después de haber hecho el dominio, y le dio esa capacidad, y le delegó ciertas tareas que él podía hacer ya, y él es entonces el hombre un subordinado, como subseñor. ¿Por qué? Porque él domina
tiene dominio, perdón, se enseñorea sobre la naturaleza y los animales. Entonces Dios puso al hombre en el Edén y le mostró el camino, cómo vivir, qué hacer, cómo hacer en el jardín que él había creado. Dios les dijo cómo ellos podían vivir bien. Es decir, Dios iba a gobernar guiando entonces a través de estos hombres. Pero lastimosamente el hombre ha decidido darle la espalda. Y hoy vamos a desarrollar entonces la primera institución divina, que es el dominio responsable. Ok, entonces vamos a continuar. Génesis 1:28, dice la palabra del Señor. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén, gracias. Bueno, acá encontramos la última parte donde dice la tarea o la responsabilidad del hombre. Ellos tenían que reinar sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que recorren por el suelo. Entonces, ese es el dominio responsable que vamos a desarrollar ahora y es la primera institución o ley divina. Dios diseñó, Dios estableció en su palabra y esto va desde el principio, porque Dios le dio a Adán, el primer hombre, ¿verdad?, la tarea de ocuparse del mundo que él había creado. Dios era el Señor y el hombre era el representante de Dios. ¿Se entiende eso? Dios es el Señor y el hombre representante de Dios. Entonces él es subseñor de la creación. Como el creador, Dios era el único que poseía y gobernaba sobre lo que él había creado. Sin embargo, Dios le dio al hombre esa autoridad sobre el mundo. Se suponía que el hombre cuidaría del mundo a la vez que buscaba la guía de Dios. Dios iba a gobernar el mundo indirectamente por medio de Adán. Así como Dios creó al hombre a su imagen, Él también compartió con el hombre su obra, aunque a una escala mucho más pequeña, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Bueno, Dios entonces es el jefe, el que creó todo. Creó los dominios, creó al hombre y le puso en ese lugar y le ha dado responsabilidad para enseñorearse, como leímos recién en Génesis 1:28. Entonces ahí vemos esa tarea, esa responsabilidad que el hombre tiene de parte de Dios, ¿sí? Entonces, en la primera semana laboral de la historia, Él obra y crea. Es decir, Dios mismo es la ilustración de la obra porque Él obró. Dios mismo es la ilustración como obrero porque Él trabajó 6 días y luego descansó. De forma similar, reflejando la imagen de Dios, Dios asignó al hombre una labor creativa en el jardín del Edén. En Génesis 2, 8 y 15 encontramos, dice, después el Señor Dios plantó un huerto en el Edén, en el oriente, y allí puso al hombre que había formado. El Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Entonces Dios puso primero a Adán en el jardín que él mismo ya había plantado. Al mirar a su alrededor, Adán podía ver un modelo de lo que Dios quiso decir con eso de cuidar la tierra de forma responsable. Luego se encomendó a Adán la tarea de cuidar atentamente el jardín que Dios había plantado y que se sometiera toda la tierra salvaje que había fuera del jardín para que ya no fuera yerma, es decir,
que no sea sin vegetación, sin cultivo, sino por el contrario, sea fructífera y llena de recursos para la vida. Entonces Dios no solo dijo a Adán lo que tenía que hacer, sino que lo modeló y luego le dijo a Adán que hiciera lo mismo. Dios compartió con Adán la obra de gobierno sobre la tierra. Bueno, aquí hay otro aspecto del hecho de que Dios compartiera su obra con el hombre. En la creación del mundo, Dios empezó a nombrar lo que había creado. De nuevo, como el creador, Él tiene la autoridad para nombrar lo que había hecho. La capacidad de nombrar algo demuestra que uno posee ese algo. Ejemplo, en cómo Dios llamó a la luz. En Génesis 1:5 encontramos, Él dio un nombre a lo que Él ha creado. Dios llamó a la luz, ¿cómo lo llamó? Día. ¿Cómo Dios llamó a la oscuridad? Dios llamó a la oscuridad noche. De manera que Dios mismo, habiendo creado, también le ha dado nombre. Entonces Dios llamó, por ejemplo, a lo seco le llamó tierra y a las aguas mares. Y dice que la Biblia, la palabra de Dios, la escritura nos dice que Dios vio esto y era bueno. Pero tras ese ejercicio inicial de nombrar las cosas, Dios le dio al hombre la responsabilidad de nombrar a las criaturas porque él era el representante de Dios. O sea, ¿quién? Adán, el primer hombre, ¿verdad? Así que el trabajo de Adán también consistía en nombrar a las criaturas. Por supuesto que Dios había creado. Entonces él nombró a la jirafa, al elefante, al conejo y así sucesivamente. En Génesis 2:19 dice, entonces el Señor Dios formó de la tierra todos los animales salvajes y todas las aves del cielo. Los puso frente al hombre. ¿Para qué? Para ver cómo los llamaría. Y el hombre eligió un nombre para cada uno de ellos. A medida que Dios creaba, Él evaluaba y se complacía con su creación. Génesis 1:31 dice, entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Y pasó la tarde y llegó la mañana y así se cumplió el sexto día. Bueno, de forma similar, la humanidad debía complacerse con su trabajo. El trabajo debía ser divertido, alegre, emocionante, con sentido, como una expresión de la creatividad de la humanidad. Dios, el soberano Dios, ¿verdad? Él tiene todo control sobre la creación. Y la función que Él le dio al hombre fue la de ser un administrador, uno que pueda ser responsable, como un mayordomo podemos utilizar también, un subseñor a cargo de la creación y trabajar bajo las órdenes de Dios. El Salmo 8 dice, oh Señor, Señor nuestro, tu majestuoso nombre llena la tierra. Tu gloria es más alta que los cielos. A los niños y a los bebés le has enseñado a hablar de tu fuerza y así silencias a tus enemigos y a todos los que se te oponen. Cuando miro el cielo de noche y veo la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que pusiste en su lugar, me pregunto, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿O el hijo del hombre para que lo visite? ¿Qué son los simples mortales para que pienses en ellos? ¿Los seres humanos para que de ellos te ocupes? Sin embargo, lo hiciste un poco menor que Dios y los coronaste de gloria y honor. Los pusiste a cargo de todo lo que creaste y sometiste todas las cosas bajo su autoridad, los rebaños y las manadas y todos los animales salvajes, las aves del cielo, los peces del mar y todo lo que nada por las corrientes oceánicas. Oh Señor, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Tu majestuoso nombre llena
la tierra. El rey David, el autor de este salmo, reconoció la función del hombre como mayordomo, encargado, un subordinado o un subseñor a cargo de lo que Dios había hecho. Dios había puesto a la humanidad a cargo de todo lo demás que Él había creado. Aunque el hombre es una criatura creada, se le ha dado una función especial. ¿Y cuál era esa función? Gobernar la creación de Jehová, de Yahweh, ¿verdad? Podemos comprender el mundo fijándonos solo en la naturaleza. Podemos comprender el mundo fijándonos o mirando solo en la naturaleza. A ver, cuando Dios creó a la humanidad, Él no dejó que el hombre viviera como quisiera. Como el Dios creador, tanto de la creación como del hombre, Dios sabe, o sea, Él sabe mejor que nadie cómo deben vivir esas personas que Él había hecho, Él había diseñado. Dios les mostró al primer hombre y a la primera mujer el mundo que había hecho y también les dijo cómo ellos tenían que vivir. Observa cómo aprendió Adán acerca de Dios. Primero, él vio e interactuó con el mundo que Dios había creado. Y luego confió en que las palabras de Dios le enseñaran cómo vivir. Por ejemplo, Dios le dijo que fruto era seguro comer, pero también le dijo que fruto no debía comer. Dios le dijo a Adán que necesitaba trabajar y cuidar la tierra. Adán necesitaba experimentar la creación de Dios y escuchar su palabra antes de poder entender a Dios y el mundo. Esto era cierto en los comienzos de la humanidad y continúa siéndolo hoy en día. Necesitamos ver o experimentar la creación de Dios y escucharlo directamente a Él, por supuesto, a través de las escrituras registradas, la palabra revelada, la Biblia, con el fin de entenderlo y saber cómo vivir correctamente. En otras palabras, la Biblia es nuestra norma de fe y conducta. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es nuestra guía. La Biblia es nuestro libro que nos muestra, nos enseña cómo vivir, nos enseña o nos muestra lo que Dios ha creado. Entonces, la creación revelada de Dios y su palabra hablada, su palabra registrada para nosotros van de la mano. Entonces tenemos la revelación general, que es la creación, la naturaleza, y la revelación especial. ¿Y cuál es esa revelación especial? Su palabra, la escritura, la que nos dejó para que nosotros pudiéramos leer, para conocer y para entender. Entonces, llegando a este punto, vamos a hacer una pregunta y usted puede responder diciendo si es sí o si es no. Entonces, ¿el trabajo es malo? ¿Es una maldición el trabajo? ¿No es cierto que en un mundo perfecto el hombre no debería tener que trabajar? Bueno, muchas personas piensan y sienten que el trabajo es una miseria, es la fuente de miseria. Creen que el mundo ideal sería no trabajar, o sea, ser un haragán. O solo, no sé, ver televisión. No digo que esté mal, no me malentiendan, pero no hacer otra cosa que solo ver televisión o un entretenimiento, ¿verdad? Y lo ideal para muchos es eso, no trabajar. Bueno, creen que eso sería una buena vida. Sin embargo, escuchen bien esto, sin embargo, Dios no lo ve así en absoluto. ¿Por qué? Porque Dios mismo es la primera persona que trabaja. Y esto vemos claramente en los primeros días que Él había hecho. Los 3 primeros días, los dominios, los 3 siguientes días, los habitantes de esos dominios. Entonces Dios ya enseñó antes de la caída que vamos a ver más adelante,
la responsabilidad, por eso hablamos en esta primera institución, esa responsabilidad humana, ¿verdad? Ese dominio responsable. Dios no va a hacer nada malo o algo que no sea bueno. No está en su carácter. Él es bueno, Él es todo bondad. ¿Recuerdan eso? ¿Verdad? En el momento de la creación vemos que Dios no solo trabajó, sino que también se agradó en su creación. Él dijo, vio todo lo que había creado y dijo que era bueno en gran manera. Y de esto podemos aprender que el trabajo es bueno, ¿verdad? El trabajo es productivo, el trabajo es gratificante. Dios quería compartir con la humanidad esa sensación de alegría, satisfacción y placer que se siente al final de hacer un trabajo. Así que cuando Dios compartió su obra con el hombre, fue algo bueno. Sin embargo, por otra parte, Dios también ve como algo malo la falta de trabajo productivo, es decir, el haragán, el ocioso, el que no hace nada. Eso no es bueno. Nosotros encontramos, por ejemplo, en la Biblia, en Proverbios 18:9, dice, el perezoso es tan malo como el que destruye cosas. Segunda Tesalonicenses 3:11 y 12 dice, sin embargo, oímos que algunos de ustedes llevan vidas de ocio, o sea, haragán, ¿verdad? Que se niegan a trabajar y se entremeten en asuntos de los demás. Les ordenamos a tales personas y les rogamos en el nombre del Señor Jesucristo que se tranquilicen y que trabajen para ganarse la vida. Entonces, Dios es el ejemplo de obra. Dios obró, también descansó. Dios le ha dado al hombre esa responsabilidad, de manera que el trabajo es una bendición y Dios desea que seamos productivos. Y no solamente que seamos productivos, sino que también nos gocemos en lo que hacemos. Sea que trabajemos limpiando algo, sea que trabajemos en la casa o fuera de casa, que sea algo productivo y que también nos gocemos o nos deleitemos y decir, qué buen trabajo, que fue bueno. Como Dios hizo a la humanidad para que trabajara, a veces las personas que no realizan ningún trabajo productivo, es decir, remunerado o no, sienten una falta de sentido. Hasta se sienten perdidas. Otras personas intentan llenar ese vacío con actividades de reemplazo, es decir, la ociosidad o haraganería, entretenimiento e incluso hábitos malsanos y destructivos, quizás la inmoralidad, vicios, etc. Saber que Dios hizo al hombre para el trabajo gozoso debería ayudarnos a comprender mejor a nosotros mismos y también buscar un trabajo donde podamos sentirnos vivos con los talentos, con las habilidades o los dones que Dios nos da. Algunas personas solo piensan en el trabajo como un trabajo remunerado. Piensan que cuidar de los niños o el hogar no es un trabajo de verdad. Sin embargo, no es así como Dios definió la institución divina del dominio responsable. Adán y Eva no trabajaban por un salario. Adán y Eva no trabajaban por un salario, pero indudablemente trabajaban. En muchos pasajes de las Escrituras vemos que para cuidar de la tierra, ¿verdad? O Dios mismo ha dado instrucción al hombre de cuidar la tierra o cuidar su familia es un trabajo, independientemente de si se cobra o no por ello. Es igual para los hombres y las mujeres de hoy en día, ¿verdad? Fuimos diseñados para trabajar de forma productiva y creativa. Esto incluye trabajar para ganarse la vida. Dice la Biblia, el que no trabaja tampoco coma. Era muy clarito. Pero también incluye gestionar el hogar, la familia, la construcción de tu propio hogar, realizar tareas domésticas, formar a los hijos, trabajar como un voluntario en una organización, cuidar de nuestros padres ancianos, involucrarse en el ministerio de la iglesia y mucho que podríamos citar. Todo aquello que sea productivo y use nuestra fuerza,
nuestra energía, nuestros dones y talentos de manera creativa. Eso es trabajo. Así que en esta lección, en esta primera institución que hemos visto del dominio responsable, Dios nos ha dado esa responsabilidad. El trabajo lo debemos hacer con gozo, con alegría. Debemos deleitarnos, así como Dios se deleitaba en su creación. Y terminando, podemos decir, así como el salmista, servid al Señor con alegría. Bueno, entrad por sus puertas con acción de gracias, recordando que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entonces, amigos que están escuchando, hermanos que están escuchando, ese trabajo es una bendición. Qué lindo es ir al trabajo y decir gracias, Señor, porque tengo trabajo. Independientemente a cuánto reciba por el trabajo. A Dios gracias por el trabajo. Él mostró a Adán y Eva. Él mismo fue ejemplo de trabajo, de obra. Y también tomó un tiempo para descansar. De la misma forma nosotros también podemos trabajar y deleitarnos en el trabajo. Servir con alegría, con gozo. Y que podamos honrar al Señor en nuestra vida. Así que vamos a continuar. ¿Cuál es la siguiente institución? El matrimonio. Así que para la siguiente lección estaríamos desarrollando el matrimonio. Muchas gracias por su atención, por seguir esta serie de estudios. También se puede compartir los videos o si quieren el material en algún formato se le puede facilitar también. Muchas gracias y bendiciones.